Hola, mi nombre es Fernando Medel y la idea de este video es guiarlos en la resolución de este ejercicio propuesto. Un automóvil avanza por un camino rectilíneo y horizontal con una velocidad de 54 km por hora. En cierto instante, el conductor aplica los frenos, haciendo que el automóvil disminuya uniformemente su velocidad. Luego de recorrer 40 metros, la velocidad del automóvil es de 18 km por hora. Recordemos que siempre es conveniente leer el enunciado más de una vez, varias veces, de forma tal de entender bien cuál es la situación y luego poder extraer la información necesaria del enunciado. Luego de interpretar correctamente el enunciado es muy conveniente realizar un esquema para poder tener todo el ejercicio plasmado en la hoja. En este caso en particular lo que tenemos es que sobre una superficie horizontal un móvil se desplaza, ¿sí? Tendremos el inicio y el fin. Este móvil tiene una cierta velocidad inicial y una velocidad final que es menor y hace un cierto recorrido, un desplazamiento que en este caso es sobre el eje X. También es conveniente en el esquema colocar para dónde vamos a considerar positivo, ¿no? Bueno, tenemos la información de cuánto vale la velocidad inicial, en este caso es de 54 km por hora, sabemos la velocidad final, 18 km por hora, y tenemos el valor del desplazamiento que es de 40 metros. Si analizamos la información que tenemos, vemos que tanto la velocidad inicial como la velocidad final figuran en kilómetros por hora y el desplazamiento es en metros. Para trabajar en el sistema internacional vamos a convertir las velocidades que están en kilómetros por hora a metros por segundo. Podríamos también modificar el desplazamiento que está en metros, expresarlo en kilómetros y resolver. Como el sistema que utilizamos nosotros utiliza como velocidad metro por segundo, considero que es preferible transformar las velocidades. Para esto lo que tenemos que tener presente o saber de memoria es qué es kilómetro. Kilómetro, la K de kilo representa 1000, kilo es lo mismo que 1000. Entonces, kilómetro es lo mismo que 1000 metros. Son equivalentes kilómetro con 1000 metros. Y lo mismo pasa con hora. En este caso no es 1000, pero hora o 3600 segundos es totalmente equivalente. Por lo que, en el caso de 54 kilómetros por hora, es equivalente a 54. En vez de kilómetro podemos escribir 1000 metros. Y en vez de hora podemos poner 3600 segundos. Acá en el 54 con el kilómetro tenemos multiplicación. Tenemos que resolver la cuenta, ¿sí? Que es altamente conveniente hacerlo con la calculadora. Esto nos da un resultado de 15 metros por segundo. Nos quedan ya las unidades del sistema internacional. Entonces, en vez de 54 kilómetros por hora, colocamos 15 metros por segundo. Y en vez de 18 kilómetros por hora, la sistemática es exactamente la misma. En vez de tener 54 kilómetros por hora, tenemos acá 18 kilómetros por hora, 18 por 1000, ¿sí? Kilómetro, 1000 metros, hora, 3600 segundos, y hacemos la cuenta con la calculadora, nos da 5 metros por segundo. Calcular. A. La aceleración desarrollada durante el frenado.
Bueno, entonces, la primera pregunta es el valor de la aceleración. En el punto A nos piden que determinemos el valor de la aceleración. Conocemos la velocidad final, conocemos la velocidad inicial, conocemos el desplazamiento, pero no tenemos el tiempo. Siempre tenemos que tener a mano todas las fórmulas, en este caso todas las fórmulas referentes a cinemática, a movimiento rectilíneo uniformemente variado, para ver cuál es la fórmula que más fácilmente nos permite obtener, en este caso la incógnita, que es la aceleración. Como no tenemos el tiempo, la ecuación más conveniente en este caso es la independiente del tiempo, precisamente, que dice que 2 veces la aceleración por la distancia recorrida va a ser igual a el valor de la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Recordemos, para simplificar la nomenclatura, acá tanto la velocidad inicial como la velocidad final son vectores. Nosotros utilizamos, en vez de el módulo del vector velocidad inicial, simplemente velocidad inicial sin el vector y sin el módulo, directamente para achicar la escritura. Esto en realidad sería módulo de la aceleración, módulo del desplazamiento, módulo de la velocidad final al cuadrado, módulo de la velocidad inicial al cuadrado, pero para no escribir tanto podemos poner directamente aceleración, desplazamiento, velocidad final, velocidad inicial. Tenemos prácticamente todos los valores, lo único que no tenemos es la aceleración. Esto nos queda que la aceleración va a ser la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado partido en 2 veces el desplazamiento. El 2 y el desplazamiento lo pasamos dividiendo, están multiplicando, los pasamos dividiendo. Y conocemos todos los valores de las variables. La velocidad final al cuadrado, 15 metros por segundo todo al cuadrado. Perdón, la velocidad final es 5. Si la velocidad inicial es 15 metros por segundo, todo esto al cuadrado, dividido 2 por 40 metros. En este caso, bueno, vamos a resolver 5 al cuadrado, son 25 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, menos 15 al cuadrado. Vamos a usar la calculadora. 225 todo esto dividido 80 metros. 25 menos 225 nos va a dar negativo. Esto es totalmente coherente. ¿Por qué? La velocidad inicial es más grande, ¿sí?, que la velocidad final. Empieza con 54, termina con 18 km por hora, o empieza con 15 y termina con 5 metros por segundo. Por lo que el valor de la aceleración tiene que ser negativo, que nos indica que va hacia la izquierda, ¿sí? Hacia la derecha es positivo, y el resultado de esta cuenta nos da negativo. 25 menos 225, esto nos da que la aceleración va a ser igual a menos 200 metros al cuadrado por segundo al cuadrado, dividido 80 metros. El resultado es negativo. Metro se simplifica con el cuadrado, así que el resultado me va a quedar en metros por segundo al cuadrado, que es la unidad correspondiente a la aceleración. Aceleración simplemente 20 dividido 8, esto es menos 2,5
metros por segundo al cuadrado. Antes de resolver el ejercicio, ya podíamos haber tenido en consideración que la aceleración nos iba a dar un resultado negativo por esto de que la velocidad inicial es más grande que la velocidad final. Si el automóvil está frenando, recordemos que si bien es una aceleración negativa, no la llamamos desaceleración, por el mismo motivo por el cual si yo tengo una velocidad hacia la derecha, es una velocidad, y si tengo una velocidad hacia la izquierda, también es una velocidad, no es una desvelocidad. Entonces la aceleración negativa no es una desaceleración. Calcular. B. El tiempo empleado en recorrer los 40 metros. Conociendo el valor de la aceleración, una de las formas de calcular el tiempo empleado para recorrer esos 40 metros es simplemente utilizar la definición de aceleración. La aceleración es la variación de la velocidad partida en el tiempo. En este caso en particular, la aceleración no la conocíamos, la obtuvimos. Podríamos tener el temor de que hayamos calculado mal el valor de la aceleración. Una forma sería esta, el tiempo entonces estaría dado por el cambio de la velocidad dividido la aceleración. Esto es velocidad final menos velocidad inicial dividido la aceleración. Velocidad final 5 metros por segundo, velocidad inicial 15 metros por segundo. Aceleración, recordamos que si bien el módulo es 2,5, como la aceleración es contraria a los positivos, es menos 2,5 metros por segundo al cuadrado. Esto nos queda que el tiempo 5 menos 15 es menos 10 metros por segundo, dividido menos 2,5 metros por segundo al cuadrado. Metro se simplifica con metro, el cuadrado con el segundo, entonces el tiempo nos da el resultado en segundos. 10 dividido 2,5 lo podemos resolver con la calculadora. No sé si lo toma la pantalla. 10 dividido 2,5, 10. 4 segundos. Podríamos no confiar el resultado entonces de la parte B. Esta es la parte A. Podríamos no confiar en el resultado que ya obtuvimos de la aceleración. Vamos con otro método. Nosotros sabemos del gráfico de velocidad en función del tiempo que el área debajo de la curva de velocidad nos da dentro de 2 instantes de tiempo el desplazamiento realizado por ese móvil. En este caso la velocidad medida en metros por segundo, el tiempo medido en segundos. La velocidad inicial, esto es conveniente realizarlo en una hoja cuadriculada y perfectamente a escala para no cometer errores. La velocidad inicial es 15. Por acá estará 10 y acá 5, que es la velocidad final. Y esto se produce, esta disminución de la velocidad se produce en forma progresiva, desde los 15 hasta los 5. El área, toda esta área, representa el desplazamiento del automóvil. Esta área representa cuánto fue el desplazamiento de ese móvil en este instante de tiempo. Este instante de tiempo es el que queremos conocer. Si nosotros calculamos
el área debajo de la curva de velocidad, en el gráfico de velocidad en función del tiempo, obtenemos el desplazamiento. El área, en este caso, es de un trapecio, está acostado, la base mayor va desde 0 hasta 15, la base menor va desde 0 hasta 5, y la altura es el tiempo, el área de este trapecio, entonces, que está dado por base mayor más base menor, todo esto por altura dividido 2, nos da la base mayor 15 metros por segundo más la base menor 5 metros por segundo, todo esto multiplicado por la altura, que es el tiempo, y todo esto dividido 2. Y sabemos cuánto es el área porque sabemos el desplazamiento, que es de 40 metros. En esta ecuación, la única incógnita es el tiempo. Si resolvemos, el 2 pasa multiplicando, me queda que 80 metros es igual a la suma de las velocidades, que da 20 metros por segundo por el tiempo. El tiempo será igual a 80 metros dividido 20 metros por segundo. Los metros se simplifican, el resultado me da en segundos, y el tiempo me da el mismo valor que ya me había dado con anterioridad. Esto es, la S de segundos no es un 5. El resultado es el mismo. Lo otro que también podríamos haber contemplado, a partir del gráfico, y el resultado es exactamente el mismo para determinar el área, es que en el trapecio, en esto que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, en donde acá lo que tenemos es una recta, es que esa área también la podríamos haber calculado con el valor medio. Esta es la velocidad inicial, esta de acá es la velocidad final. Este triángulo que queda acá tiene la misma área que este otro triángulo de aquí. Entonces podríamos haber utilizado directamente este rectángulo, en donde la altura, que es este valor, es la velocidad media. Es el promedio entre la velocidad inicial y la velocidad final. ¿Cómo se halla el promedio? Velocidad inicial más velocidad final dividido 2. Y a esto después lo teníamos que multiplicar por la base, que es el tiempo. La fórmula es exactamente la misma que la del trapecio, porque de hecho, para calcular el área del trapecio se hace este análisis de que estas dos áreas son iguales. Entonces la altura del rectángulo es la velocidad media y la base es el tiempo, y el área nos da el desplazamiento. Calcular. CE. El tiempo necesario para que se detenga completamente si mantiene constante su aceleración, medido desde el momento en que alcanzó los 18 km por hora. En este caso, entonces, para la pregunta C, el tiempo total para detenerse, podemos aprovechar el gráfico y observar que el tiempo que utilizó en disminuir la velocidad desde los 15 metros por segundo a 5 metros por segundo fue 4 segundos. En la mitad, en los 2 segundos, observamos que el móvil tiene una velocidad de 10 metros por segundo. Lo que podemos tener en consideración es que cada 2 segundos disminuye 5 metros por segundo. Pasa de 15 metros por segundo a 10 metros por segundo en los primeros 2 segundos. En los segundos 2 segundos, de 2 segundos a 4 segundos, pasa de 10 metros por segundo a 5 metros por segundo. Cada 2 segundos disminuye 5 metros por segundo.
Si prolongamos la gráfica, observamos que en los últimos 2 segundos, hasta los 6 segundos, en este periodo, ¿sí?, de 2 segundos, disminuye de 5 metros por segundo a 0 metros por segundo. Se detiene totalmente. Desde los 15 metros por segundo hasta detenerse totalmente son 6 segundos, pero nos preguntan cuánto demora partiendo de los 18 kilómetros por hora, de los 5 metros por segundo, hasta detenerse completamente. Esto sería aprovechando el gráfico, ¿sí?, en el cual observamos una disminución de 5 metros por segundo cada 2 segundos, 5 metros por segundo en un lapso de 2 segundos, 5 metros por segundo en 2 segundos. Si no, lo otro que podemos analizar es simplemente la ecuación de aceleración igual a la variación de velocidad sobre el tiempo, en donde tenemos que plantear un nuevo ejercicio que es desde la velocidad de 5 metros por segundo hasta 0. En este caso entonces tenemos el móvil con una velocidad inicial de 5 metros por segundo. Esto va a ser el inicio y el final, velocidad 0 metros por segundo. Y nos piden el tiempo, sabiendo que la aceleración es de 2,5 metros por segundo al cuadrado. Aceleración entonces será velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, tiempo igual velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración, tiempo igual velocidad final 0, velocidad inicial 5 metros por segundo y la aceleración menos 2,5 metros por segundo al cuadrado. Recordemos que es negativa porque es contraria al signo positivo. Esto nos queda que el tiempo es menos 5 metros por segundo partido en menos 2,5 metros por segundo al cuadrado. El tiempo es de 2 segundos, que es lo mismo que nos arrojaba el gráfico. 100 metros se simplifica con metros, el cuadrado con segundo, me queda el resultado en segundos.